Bienvenidos a Sorbos de Suspenso Podcast. Todos tenemos secretos. Piensa en los tuyos. ¿Y en qué pasaría si alguien los revelara? La idea es tenebrosa aun si no ocultas nada grave o ilegal. Piensa en aquella vez que no devolviste un billete que encontraste en el suelo, aun cuando viste a quien se le cayó. Piensa en ese dulce que te llevaste sin pagar de la tienda, cuando le pusiste el pie a alguien para que se cayera únicamente por diversión, o quizá cuando le dijiste una mentirilla a tu jefe para no tener una reprimenda. Ahora imagina cómo sería que alguien supiera todos tus secretos, que te amenazara a ti y a los tuyos con revelarlos, enviándote cartas día con día, donde aseguras saber todo lo que haces. Suena aterrador, pero peor es darte cuenta que has sido acechado de cerca por un acosador. Durante días, meses o incluso años, tu vida dejaría de ser la misma. Ya no sabrías en quién confiar, nunca jamás. Escuchas. Vayan a llenar su taza con café y den junto a nosotros unos sorbos de suspenso mientras hablamos sobre las cartas misteriosas de Circleville. Bienvenidos al episodio 25 en Sorbos de Suspenso Podcast. Esta vez les traemos un caso ya no sobre un asesino, Ya, ni vamos tampoco a descansar. un sacamantecas. Vamos a dejar descansar a los sacamantecas. Esta vez les traemos el caso de las cartas de Circleville. Es la primera vez que vamos a hablar de un misterio sin resolver. Spoiler. Ajá, spoiler, para que no se queden al final como, carajo, entonces ¿quién fue? Porque así pasa. Aunque ya saben que es un misterio sin resolver. Sí, a mí me gustaría personalmente que nos centráramos más en este tipo de casos porque hay muchas cosas interesantes, hay giros de trama, hay muchas cosas. Sí, y dan para muchas teorías. Así que sí, quédense escuchen los detalles para que si tienen al final una teoría interesante, pues nos encantaría escucharla. Sí, estaría súper bien que nos mandaran sus teorías, ya saben, comentarios en YouTube, Facebook, mensaje también en Facebook o en Instagram. Esperamos que les guste. Transmitiendo de Guadalajara para el internet, yo soy Yvette Padilla. Y yo, Efren Cabañas. Detrás de micrófonos, Matt Sepúlveda. Circleville es una ciudad ubicada en el condado de Pickaway, en el estado estadounidense de Ohio, teniendo para 1980 un aproximado de 11.500 habitantes. Situado a lo largo de las orillas del río Scioto, Circleville es el tipo de pueblo pequeño de Estados Unidos en el que todos conocen a los demás. Es probable que sea el tipo de lugar donde los residentes pueden dejar sus puertas abiertas durante la noche sin temor a criminales, y donde los ciudadanos de las grandes ciudades podrían acudir para alejarse de todo. Sin embargo, durante unas semanas aterradoras durante 1976, todo eso cambió. Alguien inició una campaña de terror contra todo el pueblo con las cartas de Circleville. Las cartas contenían amenazas de violencia e información personal que, en algunos casos, solo el destinatario conocía. Muchas de estas cartas fueron escritas con odio, vulgarismos y acompañadas de obras de arte lascivas. O sea, porno. Pero era arte. Es porno. Fin. Era blanco y negro, por eso era arte. Ninguna de las cartas de Circleville tenía remitente, y todas parecían provenir de algún lugar dentro de Columbus, la capital de Ohio. Cada letra estaba escrita con el mismo estilo distintivo, letras de imprenta, y podría haber sido un intento de encubrir la letra personal del autor. Pero la persona detrás del bolígrafo que escribió las cartas de Circleville estaba demasiado familiarizada con los acontecimientos de la gente del pueblo, y durante años
Los lugareños miraron por encima de su hombro y se preguntaron si ellos también serían atacados. Más importante aún, se preguntaban por qué la gente común en un pueblo pequeño estaba en la mira de un escritor de cartas misterioso. El misterioso autor conocía detalles sobre sus vidas que no debería haber conocido y afirmó estar observándolos. Pero una persona, en particular, se llevó la peor parte de las perturbadoras cartas que comenzaron a llegar a su buzón en el verano de 1977. La conductora del autobús escolar de Circleville, Mary Gillespie, comenzó a recibir cartas amenazantes anónimas con sellos de Columbus, que expresaban su enojo por tener una aventura con el superintendente de la escuela local, Gordon Macy. El autor advirtió a Mary que había estado vigilando su casa, así como sus idas y venidas. Sabía que tenía marido e hijos. Escribió y le exigió que pusiera fin a la aventura, revelando a todos sus secretos. Solo por aclarar, en Estados Unidos un superintendente es algo así como el rector de una escuela o el inspector, no como aquí que intendente es el que limpia. No sería como un super limpiador. Super limpiador. Cuando yo estaba haciendo la investigación de este caso, decía el superintendente, yo, pues hay un intendente más chido que los otros intendentes. El intendente maestro. El maestro de los trapeadores o algo así. Pero no, es como su inspector o su rector, se podría decir. La carta decía así: Aléjate de Macy. No mientas al decir que no lo conoces. Sé dónde vives. He estado observando tu casa y sé que tienes hijos. Esto no es una broma. Por favor, tómatelo seriamente. Todo aquel involucrado ha sido notificado y todo terminará pronto. Esa parte de esto no es una broma, por favor, tómatelo seriamente, me recordó a esas cadenas de Hotmail del año 2004. O las de Facebook todavía hace unos años de esto no es una broma, por favor, tómatelo seriamente. Una niña no hizo caso y al día siguiente su perro murió o algo así, no sé. Reenvié este correo a 10 personas si no quiero que te caiga la maldición. Pero bueno, en una carta y dándote información personal, pues sí sería algo para tomarte en serio. Horrorizada, Mary guardó la aterradora carta de su esposo, Ron, pero no pudo mantenerla en secreto por mucho tiempo. Sin embargo, intentó pasar los siguientes días alerta en cada segundo de su día, intentando averiguar si había un acosador cerca de ella, o cuando menos haciendo el esfuerzo por notar algo inusual. Pero jamás vio nada. Pronto, Ron también recibió una carta del misterioso autor, en la que se le informaba sobre el supuesto romance de su esposa con Macy. El autor de la carta advirtió a Ron que, si no informaba a la junta escolar de Westfall del asunto, sería asesinado. Esas palabras sin duda volvieron el mundo de Ron al revés. Pero cuando se enfrentó a su esposa, ella negó haber tenido una aventura. La pareja no sabía qué hacer. No querían que los rumores de una aventura entre Mary y Macy se extendieran por la ciudad, por lo que acordaron guardar las cartas para ellos por el momento. Quiero recordar que Circleville es un pueblo. Yo sé que 11,000 personas es bastante, pero si lo comparas con una gran metrópoli, pues es un número bastante reducido. Y todos conocen a todos. Hay muchísima más cercanía entre los ciudadanos y casi ningún nombre te puede sonar anónimo. Por lo que la revelación de un secreto de este tipo sí podría afectar gravemente su estancia o su vida dentro de ese lugar. Digo, además, aquí pues involucraba a lo que sería el rector de la... ¿Qué era la escuela? Superintendente. Superintendente. de la escuela en la que asistía su hija. Ajá, y digo, imagino que también... Bueno, no sé como cuántas escuelas podría haber en este pueblo, ¿no? Como para sacarla y meterla a otra. Sí, la verdad es que los lugares públicos también son reducidos porque era un lugar muy pequeño. Mary admitió a Ron que no tenía ni idea de a qué se refería el autor y que no estaba teniendo ninguna aventura. Quizás ese había sido un intento fallido de chantaje, pero el daño a la reputación de Mary ya estaba hecho. La sola idea de que una mujer de familia estuviera teniendo una aventura extramatrimonial era suficiente para que los chismosos hablaran. Tanto Ron como Mary Gillespie trabajaron juntos para tratar de ignorar las amenazas y la intimidación
y continuar con su vida. Pero pronto, otra carta escalofriante cambió rápidamente eso. Gillespie, han tenido 2 semanas y no han hecho nada. Admita la verdad e informe a la junta escolar. Si no, lo transmitiré en la CBS. Haré carteles, letreros y vallas publicitarias hasta que salga la verdad. Si a alguien no le suena qué es la CBS, es una cadena televisiva muy importante en los Estados Unidos. Sería como aquí, aunque la comparación sea un poco burda, sería como decir en el Canal 7 o en el Canal 5, pues que tal vez no son como que los canales más guau, pero tienen un gran alcance. Muchísima gente los ve, entonces esta era una amenaza ya un poquito más fuerte. O sea, creo que entiendo un poquito como que el temor de la pareja, ¿no? De la bronca, pero tanto como para que, digamos que entre comillas, valiera la pena que los expusieran en televisión. O sea, siento como que es demasiado. Y que además, pues o sea, si alguien contrata un espacio en la televisión, pues sabrías quién fue, ¿no? Bueno, tal vez ni siquiera querían llegar a eso. Tal Sí, vez no supongo querían que averiguar. no, pero, Porque volvemos a lo mismo, era un pueblo pequeño, o sea, su reputación sería sepultada. Si se transmite en televisión nacional, se le pondría una etiqueta a la mujer y a la familia. Y bueno, el escritor de las cartas no parecía estar bromeando, entonces antes de que hiciera algo, para ver si hiciera broma o no, pues era mejor no averiguar. Mary y Ron decidieron que era hora de compartir lo que les estaba sucediendo, por lo que primero fueron con la hermana de Ron, Karen, y su esposo Paul Freshour, y la hermana de Paul. Mary tuvo el presentimiento que detrás de las letras había otro conductor de autobús, quien hace un tiempo se había acercado a Mary y se enojó cuando ella rechazó sus coqueteos. Decidieron que Paul escribiera una carta al compañero de trabajo de Mary, David Longberry, diciéndole que sabían que era él e insistiendo en que se detuviera. Cuando pasaron varias semanas sin nuevas cartas, Ron y Mary, junto con la familia de él, dieron un suspiro colectivo de alivio. Parecía que habían logrado trasladar el temor al colega de Mary, haciendo que recibiera el mensaje alto y claro. Sin embargo, no fue así, pues comenzaron a aparecer grandes carteles de la ciudad que afirmaban que Macy, el superintendente, y la hija de 12 años de los Gillespie estaban involucrados en una relación sexual. La escalada de los feroces ataques aterrorizó a la familia, y pronto Ron se estaba levantando más temprano en la mañana para conducir por la ciudad y quitar los letreros antes de que su hija los viera camino a la escuela. Aquí ya vemos que el escritor misterioso no estaba bromeando. Tal vez no reveló el secreto como tal, pero decidió involucrar a una niña para sus ataques, en donde la involucraba ya en temas sexuales, lo cual es ya algo bastante fuerte, asqueroso y despreciable. El 19 de agosto de 1977 fue el colmo para Ron. El teléfono sonó y él respondió. Al otro lado de la línea había una voz siniestra que le informaba a Ron que sabía cómo era su camioneta y dónde vivía. Ron creyó reconocer la voz y se enfureció. Agarrando su arma, le dio un beso de despedida a su hija y se fue como un loco en su camioneta. Sin embargo, no comunicó a Mary de la conversación, el sujeto a quien creyó reconocer ni a dónde planeaba dirigirse. Unos minutos más tarde, la camioneta de Ron se estrelló al final de la calle con Ron muerto detrás del volante. Cuando el alguacil Dewitt Radcliffe examinó el arma de Ron, se dio cuenta de que se había disparado un solo tiro antes del accidente, pero no había evidencia que sugiriera que alguien hubiera recibido el disparo y no se encontró ni la bala ni el casquillo. Los análisis de sangre mostraron que el contenido de alcohol en la sangre de Ron era de .16, 2 veces por encima del límite legal. El alguacil Radcliffe, quien originalmente creía que le habían estado tendido una trampa al hombre, cambió de opinión basándose en el hallazgo del alcohol y concluyó que Ron había muerto como resultado de un accidente por conducir ebrio. Sin embargo, su familia no aceptó la conclusión del sheriff. Aseguraron que Ron no era un bebedor. El hombre ciertamente tenía muchas razones para beber, considerando el estrés bajo el que había estado toda la familia, pero ese no era él. El sheriff
afirmó que una persona de interés había sido interrogada por la extraña naturaleza en la que murió Ron, aunque no reveló su identidad, pero que pasó una prueba de polígrafo, por lo que el sheriff Ratcliffe lo descartó como sospechoso. La camioneta destrozada de Ron se desechó en un depósito de chatarra en Ohio, eliminando así cualquier oportunidad de estudiarlo más a fondo. O sea, como sheriff, como encargado de un accidente, ves a un sospechoso, no revelas quién es y nomás dices, ah, sí, pues le hicimos un polígrafo y pues dijo que no hizo y se fue. Y ya, fin. Dijo que no y pues el aparato decía que no y pues yo le creo. Pues, ¿para qué? Y aparte, o sea, ni siquiera guardar el auto como evidencia, siendo que la familia aseguraba que no era normal que él tuviera un problema con el alcohol. Además, esto fue temprano en la mañana. Me imagino que si no era una persona que fuese adicta, pues tampoco tenía motivos para beber desde tempranas horas. Había muchas cosas que estuvieron mal con la muerte de Ron, pero se descartaron inmediatamente. Y... o sea, esta parte también parece ya como de una película. O sea, el hecho de que quizá él sí tuviera ya conocimiento. O sea, tenía en mente quién pudo haber sido la persona de las cartas y demás. Todavía no sabemos si sí era o no. Pero eso, o sea, que cuando menos el sospechoso que tuviera, pues no se sabía, porque solamente lo sabía él y después murió. Sí, esto ya parece como historia de Hollywood. Pero eso fue, a mi punto de vista, una de las cosas que fue malas. O sea, él no platicó con su esposa. Él se dejó llevar por la rabia y dijo, creo que ya sé quién eres, y se fue. Pero como decía el escritor misterioso, sé dónde vives, sé cuál es tu camioneta y no hagas... Como de eso típico que te dicen, no hagas nada estúpido y vas y haces algo estúpido y terminas pues muerto. Poco después de la muerte de Ron, varios residentes de Circleville comenzaron a recibir más cartas del autor misterioso. Esta vez acusando al sheriff Ratcliffe de encubrir la verdadera naturaleza de la muerte de Ron Gillespie. Las cartas también acusaron al alguacil de manejar mal una investigación sobre el forense del condado de Pickaway, el Dr. Ray Carroll, quien había sido acusado de abuso sexual por parte de varios niños. Mientras tanto, la cuñada de Mary, Karen, y su esposo Paul se separaron después de que Paul descubrió que su esposa lo estaba engañando. Solicitó el divorcio, obtuvo la custodia total de los hijos de la pareja y Karen se mudó de la casa a un remolque en el patio trasero de Mary Gillespie. Las cartas de Circleville empezaron a ponerse más serias cada vez. Además de Mary Gillespie y la familia inmediata, los funcionarios electos del pueblo casi fueron atacados. Las amenazas y la naturaleza vulgar de la prosa eran las mismas que antes. La hostilidad mostrada hacia Mary resultó ser demasiado para ella por más tiempo. Hasta admitió que el asunto con Macy estaba teniendo lugar, pero insistió que solo comenzó después de que se entregó la primera carta. O sea, vienes, me acusas de que tengo un romance con alguien, yo digo que no, pero a mí nadie me va a decir mentirosa, así que voy y... Si ahí dice la carta, pues bueno. Pues bueno, voy y lo invito a beber, ¿no? Esto es, obviamente, creo que nadie le creyó. Creo que todos decíamos, es obvio que tú tienes algo con... O sea, ¿cómo alguien te amenaza por tener un romance con una persona? Eres inocente y dices, no, bueno, voy a buscar el romance con esa persona. O sea... Porque si la carta lo decía era por algo. Este escritor sabe muchas cosas, pero no es un mentiroso. La campaña de acoso continuó y más letreros comenzaron a aparecer a lo largo del costado de la carretera en la ruta del autobús de Mary. El 7 de febrero de 1983, Mary decidió que ya había tenido suficiente. Saltó de su autobús y fue a tomar una de las señales, pero esta no era una señal ordinaria. Se adjuntó una caja al poste que sostenía el letrero y dentro de ella había una pequeña pistola. El arma era parte de una trampa explosiva, diseñada para disparar cuando se tiraba del letrero de cierta manera. Afortunadamente para Mary, ella no tiró del cartel de la manera correcta y el arma nunca se disparó.
Pero qué tino para poner el arma exactamente en la señal que Mary decidió quitar. Es como... ¿Fue una muy buena coincidencia o esto estaba perfectamente premeditado? Pues sí, porque se supone que estaba en el camino de ella, ¿no? O sea, y pues si la persona conocía pues prácticamente todo, o sea, el camino, por dónde iban, o sea, era un acosador y o sea, era muy inteligente y qué miedo, o sea, de verdad. Y aquí viene el mayor plot twist de la historia, pues cuando la policía examinó el arma, pudieron rastrearla hasta nada menos que Paul Freshour, el excuñado de Mary. Mientras Karen vivía en la propiedad de Mary, compartió sus sospechas de que su exmarido podría haber estado detrás de las cartas, las llamadas telefónicas y los carteles amenazantes. Mary le llevó la información al sheriff Radcliffe, quien llamó a Paul a la estación, donde le pidió que intentara copiar la letra de las cartas. También hizo que Paul escribiera palabras y frases a medida que las pronunciaba. Luego, el sheriff Radcliffe le pidió a Paul que le mostrara dónde normalmente guardaba su arma. Porque esto es Estados Unidos. Todos tienen armas en su garage. Es normal, o sea, no es porque tienes un arma, es ¿dónde está tu arma? Así, con toda la casualidad. No tienes una, ten. Una vez en el garage de Paul, este le mostró al alguacil Radcliffe donde normalmente guardaba su pistola y le explicó que había sido robada con anterioridad, casualmente. Los dos hombres luego fueron al juzgado del condado, donde Paul fue arrestado y acusado del intento de asesinato de Mary Gillespie. El 24 de octubre de 1983, Paul Freshour fue juzgado. Si bien no se le acusó de escribir las cartas, se convirtieron en pruebas cruciales en su contra. Aún así, solo 39 de las cartas se permitieron como evidencia. Un experto en caligrafía subió al estrado para decirle al jurado que la caligrafía de las cartas coincidía con la de Paul. Mary también subió al estrado y testificó que comenzó a creer que las cartas fueron escritas por Paul después de que Karen compartiera sus propias sospechas con ella. Recordemos entonces que todo el pueblo estaba recibiendo cartas. Este caso fue el más documentado y el que se hizo más famoso porque tiene al acusado en él, pero realmente personas de todo el pueblo estaban recibiendo cartas que revelaban secretos de ellos mismos, así que la cantidad de cartas existentes era gigantesca. Pero solo 39, asumimos que son las que recibieron estas familias, fueron las que se tomaron como evidencia. Aunque el jefe de Paul testificó que él no estaba en el trabajo ese día, todavía tenía una coartada sólida durante la mayor parte del día y nunca subió al estrado por su propia defensa. Continuaría castigándose a sí mismo por no testificar, ya que, al final, fue condenado por intento de asesinato. Paul recibió la sentencia máxima por el crimen, de 7 a 25 años. Todos en Circleville asumieron que, con Paul tras las rejas, las aterradoras cartas terminarían. Pero estaban muy equivocados. Mientras cumplía su condena, Freshour fue considerado un prisionero modelo y rara vez tuvo la oportunidad de comunicarse con el mundo exterior. En la década en la que estuvo encarcelado, las cartas continuaron independientemente. Como antes, todos tenían sellos de Columbus y Freshour no fue condenado a prisión en ningún lugar cerca de Columbus. Incluso, los guardias de la prisión dudaban de que el hombre fuera culpable de escribir las cartas. Las autoridades, por otro lado, no estaban convencidas. Sostuvieron que, de alguna manera, él era el responsable de todo lo que la policía le acusaba. Años después declaró: "No puedo culpar al jurado, porque el jurado no escuchó todas las pruebas, pero no lo podía creer, estaba realmente en estado de shock", hablando acerca de cuando dictaron la sentencia de culpabilidad. ¿Cuánto le dieron? De 7 a 25 años. O sea, porque ley gringa. los residentes de Circleville y las áreas circundantes finalmente comenzaron a sentirse seguros cuando la puerta de la prisión se cerró de golpe detrás de Paul Freshour. Pero su alivio duró poco. Parecía que nada podría evitar que el autor misterioso escribiera diatribas llenas de odio contra los lugareños. Las cartas no se detuvieron, ni siquiera disminuyeron la velocidad. También se volvieron más extrañas e inquietantes.
El nuevo lote de cartas incluía acusaciones contra el fiscal del caso, Roger Klein. El redactor de la carta también prometió desenterrar la tumba de un bebé fallecido y enviar los huesos a la policía si no investigaban a Klein por, supuestamente, desempeñar un papel en el asesinato de una maestra de escuela embarazada. Según el escritor de las cartas, Klein había dejado embarazada a la maestra y luego la había matado. La prisión estaba tan desconcertada como todos los demás. El personal había hecho todo lo posible para evitar que Paul escribiera y enviara las cartas, cuando al revisar todo su correo entrante y saliente no detuvo las cartas. Paul fue puesto en confinamiento solitario, sin nada sobre lo que escribir o con qué escribir, pero las cartas seguían llegando. Después de tantos esfuerzos, el director de la prisión tuvo que concluir que Paul no era el autor tan temido. Inclusive, el mismo Paul recibió una carta que decía lo siguiente: Fresh Hour, ahora, ¿cuándo vas a creer que no vas a salir de allí? Te lo dije hace 2 años, cuando lo acordamos. Permanece acordado. ¿No escuchas nada? Nadie te quiere fuera de allí. Nadie. La víctima de la broma fuiste tú. Jaja. No le digas a nadie de esta carta. Vi el periódico. Grandes noticias. Grandes. El sheriff las amó. ¿Lo crees ahora? ¿Lo haces? Roger Klein, el fiscal que puso a Paul tras las rejas, fue investigado con base en las acusaciones de que había dejado embarazada a una maestra de escuela y la había asesinado para proteger su carrera. Según un relato de un periódico local, la policía investigó las acusaciones y habló con los padres del bebé fallecido, que el autor de la carta amenazó con desenterrar. Aunque se solicitó su silencio, la pareja habló con una estación de televisión de Ohio y confirmó que las acusaciones eran ciertas. Además, el escritor de cartas parecía tener razón sobre el forense del condado de Pickaway, Ray Carroll. Había sido acusado de abusar sexualmente de varios niños, y el escritor de cartas postuló que el sheriff Ratcliffe había manejado mal el caso. En diciembre de 1993, el Dr. Carroll fue acusado de 12 cargos, 8 de los cuales alegaban al médico de inmoralidad grave, delitos sexuales, corrupción de un menor, pornografía, obscenidad y exposición indecente. Paul, que fue un prisionero modelo durante 7 años, pero cuando se volvió elegible para la libertad condicional, la Junta rechazó su solicitud porque la gente seguía recibiendo cartas de acoso. O sea, eso al contrario, debería ser una razón para dejarlo ir. De hecho, es como de, no, es que seguimos recibiendo cartas. Y el vato... O sea, ¿eso no te dice algo? No importaba que el director de la prisión hubiera llegado a la conclusión de que Paul le habría sido imposible enviarlos. No importaba que las cartas tuvieran sellos de Columbus y Paul estuviese preso en Lima. Finalmente, en mayo de 1994, después de pasar 10 años en prisión, Paul fue puesto en libertad condicional. Mantuvo su inocencia todo el tiempo que estuvo encarcelado y continuó manteniéndola hasta su muerte en 2012 a la edad de 70 años. Una vez afuera fundó un blog online donde contaba sus teorías de forma mal redactada y llenas de suposiciones, que poca credibilidad levantó entre los lectores. Podría haber escrito un libro con un buen editor y... Bueno, sí, con un muy buen editor, porque según tengo entendido su blog estaba todo feo. Pues sí, pero imagínate. Pues sí, o sea, era una persona acusada de... Su historia hubiera vendido. Sí, tal cual. Curiosamente, las cartas también se detuvieron en 1994. Hasta la fecha, es completamente desconocida la o las identidades del autor de las terroríficas cartas. Sin embargo, hubo muchos interesados en el tema que dieron más datos interesantes sobre el contexto de estas. Entre ellos, Martin Yant, un periodista que ha dedicado gran parte de su tiempo a intentar resolver el misterio. Dio luz a una teoría particularmente interesante. El compañero de trabajo de Mary Gillespie, David Longberry, se enfureció cuando Mary rechazó sus coqueteos y para comenzar después una relación con Gordon Macy, el superintendente. Fue la primera, sí, la primera persona en escribir y enviar las cartas. Esto tiene sentido ya que las primeras cartas fueron enviadas a Mary y Ron, solo se referían al supuesto romance entre Mary y el superintendente.
O sea, básicamente todo empezó por un señor despechado. Ron sabía que era Longberry quien escribía las cartas. Llamaba a la casa de la familia, así que un día finalmente tomó suficiente coraje líquido para enfrentarse a Longberry. Su accidente automovilístico fue solo eso, un accidente. Esto no explica por qué Ron disparó un tiro o a dónde fue la bala. Ron pudo haber estado lo suficientemente enfurecido como para haber disparado por la ventana con ira, pero no a nadie en particular. Su familia dijo que Ron no era un bebedor, por lo que habría estado sumamente ebrio con la cantidad de alcohol encontrada en su cuerpo. Que no era mucho. No. El límite de alcohol no es lo suficiente como para que estés completamente ebrio. Sí, de hecho eso pensé, porque se supone que lo que fue como el doble de lo permitido, ¿no? Ajá. Pues generalmente lo permitido tampoco es mucho. Entonces, pues sí, creo que en general no debe Pero haber también sido. es como de, estoy muy enojado, voy a disparar. Como que tampoco se me hace tanto sentido que haya disparado al azar. Yo siento que no disparó al azar. Pero bueno, es una teoría. Pues sí, quién sabe, ¿sabes? En México se golpean paredes y en Estados Unidos se dispara. Porque Estados Unidos, porque ya hay máquinas expendedoras con AK-47. Después de que Paul y Karen Fresh Hour se divorciaron, Karen comenzó a colocar carteles por la ciudad y finalmente la trampa explosiva para incriminar a Paul. Recuerde, Paul consiguió la casa y los niños con el divorcio, por lo que Karen tenía buenas razones para estar muy amargada. Martin Jant describió a Karen como una mujer muy enojada y manipuladora que todavía estaba plantando historias negativas sobre Paul a principios de la década de los 90. Es posible que nunca sepamos con certeza quién escribió todas esas cartas y puso todos esos letreros a lo largo de la ruta del autobús de Karen. Se necesita una cantidad aterradora de ira y amargura para pasar años acosando a alguien o, según sea el caso, tratando de tenderle una trampa a alguien. Y si bien esto explica la primera parte, no se encuentra una solución clara para el hecho de que el misterioso escritor supiera datos de muchas personas a lo largo y ancho de la ciudad, ni justifica sus acciones contra los demás ciudadanos. Porque, como dijimos, esto puede ser una explicación un tanto lógica para lo que pasó con los Gillespie, pero no explica cómo es que todos los ciudadanos recibían cartas. O sea, esta era una persona que sabía datos de prácticamente todos y que supo datos bastante turbios de políticos electos de la ciudad y personas del sistema judicial. Esto ya es demasiado sospechoso. Es por eso que la mayoría de la gente considera que no era un escritor, eran muchos que usaban básicamente la misma tipografía. Pero también tampoco se explicó nunca por qué las cartas tenían el sello de la capital, cuando todo esto ocurría en un pueblito que está en la carretera. Hay demasiadas cosas extrañas en este caso. Finalmente, 6 meses después de la liberación de Fresh Hour, el programa de televisión Unsolved Mysteries, serie grabada y transmitida 3 años después del envío de la última carta, es decir, en 1997, emitió un capítulo llamado Circleville Letters. Unos días después, el canal recibió su propia carta. Simplemente decía: Olvídate de Circleville, Ohio. Si vienes a Ohio, los enfermos pagarán. El escritor de Circleville. Creo que sí pudieron haber sido... Pues sí, o sea, bueno, creo que es obvio que fueron varios escritores, o quién sabe, pero siento que sí pudieron haber sido varios, como que a lo mejor aprovechando Sí, es que era el caos, ¿no? O sea... Era un autor omnipotente, parecía que lo sabía todo y tenía información de verdad demasiado precisa de las personas. Eso fue lo que causó terror, que como dijimos al principio, o sea, eran personas normales. Todavía de los políticos y todo eso tal vez hubiera tenido un tinte pues ya más económico o de venganza, pero las personas normales, ¿cómo es que sabía tanto de tantas personas? Las personas eran acosadas por cosillas de su vida cotidiana y les llegaban datos de, yo sé que ayer hiciste tal cosa, o yo sé que tú platicaste con fulanito, y es como de, wow, espera, ¿qué está pasando? O sea, ¿quién me está vigilando? ¿Cuántos escritores debieron de haber existido? ¿Esto era una red? Sí, de hecho, justo ¿Era Diosito? ¿Diosito se enojó con Ohio? A lo mejor también. No, de hecho justo estaba pensando eso, que tal vez pudiera haber sido como pues una red de gente que no tenía nada que hacer. O gente que estaba muy enojada. Sí, pero... O sea, sí, creo que en definitiva es muy difícil que una sola persona pudiera haber hecho todo esto. O
no sé, ¿a qué acceso de información debería tener esta persona para conocer ese tipo de datos de tanta gente? O sea, porque ponle de la parte de los políticos y demás, pues sabes que muchas veces pues dentro del mismo círculo en el que se encuentran, Sí, la hay gente muchas sabe envidias. y la gente sabe pues todo lo malo que hacen, ¿no? Pero tanto para saber eso como para saber que la vecina de la esquina tiene una aventura con el super señor que limpia en con el rector de la escuela. O sea, es muy complicado. Hay otra teoría que dice que el que acosaba a los Gillespie era el hijo del superintendente, en un intento o en un arrebato de que la señora dejara en paz a su papá. Pero vuelvo a lo mismo, aún si resolvemos el misterio de los Gillespie, no explica todo el terror que fue fundamentado en todo el pueblo. Eso ya es una cosa completamente distinta. Porque además también hubo cartas, también digamos personales, ¿no? O sea, además de lo de los Gillespie y de los candidatos, también hubo algunas a otras situaciones un poco más personales. No sé si encontraste algo sobre eso, ¿no? No lo mencionaban, casi todos se concentraban en esto, pero sí decían que eran cientos, sino miles de cartas que llegaban pues todos los días con el sello de Columbus a personas normales, personas corrientes dando pequeños secretos o burlas de cosas cotidianas. Porque se me ocurre que tal vez, no sé, suponiendo que a lo mejor sí inició todo por el hijo del superintendente y demás, tal vez aprovechando el bug, no sé, alguien en contra de toda la parte gubernamental, porque a lo mejor no fueron solo candidatos de ciertos partidos, ¿no? Supongamos que tal vez fueron Digamos de todos. que era en contra de la gobernatura de Circleville, tal cual. Ajá, a lo mejor pudo aprovechar este caso para hacerlo todavía más grande. Pero volvemos a lo mismo, si también había otras situaciones personales es donde, pues, como para qué, ¿no? Piensas, o sea, ¿no? ¿cuál es el motivo? Como por qué hacerlo además de una venganza, que si no te afecta personalmente, pues es muy difícil que una persona esté ahí como jodiendo, ¿no? Y además, o sea, quiénes van a tener el tiempo de seguir y acosar a las personas normales día con día, cada hora, únicamente para tener material con que, comillas, amenazarlo. Y independientemente, como dijimos en nuestra introducción, tal vez no tienes el secreto del mundo, tal vez no eres un asesino y que tienes cadáveres en su armario, pero que de repente alguien llegue y te diga, yo vi cuando te robaste ese dulce, es como de, güey, espérate. O sea, es que aunque no hagas nada malo, el simple hecho de que alguien alguien que no sabes quién es y te dice algo que tú sabes que sí hiciste, que sí estabas en ese lugar, y alguien te da información que tú sabes que es cierto, aunque no es información relevante, pero alguien que tú no conoces te da un dato así, o sea, imagínate. O sea, te empiezas a sentir vigilado, te sientes acosado. Y aparte, aún si fuera algo sencillito, o sea, no fue una sola carta. O sea, esa persona sabe quién eres, sabe dónde vives y te estuvo viendo hacer cosas. Tal vez no graves, pero igual es... Pues estuvo viendo, o sea. Sí, o sea, qué asco, qué enfermo. Bueno, como mencionabas, el terror se acabó en el 94. Quien sea que estuvo detrás de esto decidió detenerse por razones, supongo. Pero a mí me causó mucha curiosidad que al programa le llegara su propia carta. Yo siento que a lo mejor, o sea, es un detalle muy cool, pero siento que cualquier persona la pudo haber enviado aprovechando pues, la leyenda urbana, digamos. Que no fue una leyenda, bueno, no sé. Se supone que todo está documentado, ¿no? Se supone que está documentado. De hecho, para los que nos siguen en YouTube, vamos a ponerles unas fotos de las cartas. Tienen una tipografía un poquito difícil de leer. Está como muy grande y extraña. Y además pues fotos de 1970. Bueno, duraron hasta el 94, ¿no? Sí, son fotos viejas, no están todas las cartas, obviamente, solo algunas representativas. Pero todas tenían como ese mismo estilo. Un poquito feo. Me recordó también, nunca vi bien esa serie, pero creo que más o menos, bueno, no más o menos, pero como que la idea era que una persona sabía cosas. La de Gossip Girl, ya. Como que me recordó un poquito ese estilo de historias. O Pretty Little no Liars, sé. que es más de este siglo. Era acusando a los ciudadanos. Algo así. El señor indiscreto o algo así. No sé. Esto fue todo en este nuevo episodio aquí en Sorbos de Suspenso Podcast. Esperamos les haya gustado muchísimo. Esperamos que
sí tengan sus teorías y que nos las compartan. Sería muy interesante leerlas. Este caso da para muchísimas ideas. Y quiero aprovechar para agradecer a 2 blogs que vamos a dejarles en la descripción del video de YouTube, que es donde nos enriquecimos de toda esta historia, de todos los datos más interesantes, que es Historic Mysteries y Medium.com. Ambos blogs son muy buenos, contienen muchísima información. Obviamente nosotros mostramos una mezcla y un resumen de muchísimas cosas, pero si les interesa, bueno, aquí hay 2 sitios muy interesantes que pueden visitar. Sí, ojalá les haya gustado y quieran investigar más y armen una teoría muy buena que nos gustaría mucho leer. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube. Nos ayudarían muchísimo si nos regalan una suscripción y un par de me gusta. Y si les gusta lo que hacemos, que compartan nuestro contenido con sus amigos, pero no con menores de edad. No queremos perturbar a nadie. Ya si ustedes son los padres o algo así, pues bueno, igual. Ya, bueno, sí, eso. Es su responsabilidad. Pauta publicitaria. Recuerden que también pueden escucharme en Forever Halloween, en las mismas plataformas. Y recuerden que también aquí en Sorbos de Suspenso ya nos pueden encontrar en cualquier lugar en los que puedan escuchar un podcast. Recuerden que cualquier sugerencia que tengan para futuros temas es más que bienvenida. Y ya, gracias. Fin. Transmitimos no en vivo de Guadalajara para el internet. Yo soy Yvette Padilla. Y yo, Efraín Cabañas. Y esta vez no tan detrás de micrófonos, Matt Sepúlveda. Buenas noches.